El COVID ingresa a Costa Rica por aire, por tierra y de repente esto surge en preocupaciones de todos nosotros de cómo vamos a poder contener lo que venga de afuera también. Así que vamos a examinarlo, no solamente en nuestro límite, digamos, fronterizo, sino también en el quehacer diario. Y hoy está con nosotros el doctor Carlos Estrada, justamente para ayudarnos en esta tarea. Doctor, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Igualmente, Patricia, para servirles. Doctor, hablemos bueno, teníamos imágenes precisamente de repatriados, ¿verdad? ¿Y cuál es la forma de atención y de seguimiento que se le daría a las personas repatriadas que hayan dado positivo en el COVID-19? Es muy interesante porque esta imagen nos hace concentrarnos ahorita en un fenómeno que tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? El tiempo que llevamos en la pandemia. Al inicio teníamos un cierre de fronteras que obviamente y sigue manteniéndose, pero era un poco más absoluto. Ahora vemos también la llegada de ticos que estaban fuera. Claro. Tenemos la necesidad, porque ellos son personas que tienen familias acá, que también inclusive están deseando estar en sus casas. Pero entonces todos los protocolos que hemos ya conocido tienen que aplicarse igual para estas personas que ingresan a Costa Rica, porque eso lo digo porque mucha gente tiene la duda, ¿será que ingresan y ahora los protocolos son diferentes? No, y lo tenemos que explicar cómo es. Los protocolos se han mantenido, estamos en un estado de emergencia nacional, no se modifica las cosas nada más porque los pensamos, sino que se sigue manteniendo el protocolo. Pero es interesante entonces que estas personas que logran ingresar o que regresan a su casa tienen todo el abordaje que hablamos de que tienen que ir a un aislamiento, donde también ahora se integran al nuevo concepto de burbuja social cuando cumplan el aislamiento, ¿verdad? Porque muchos dirán, llegó y entonces va directo para afuera a hacer su actividad. No, se mantiene siempre el concepto individual. Y esto es interesante porque yo quisiera que todos en sus casas manejen como una pirámide en el sentido de que la pirámide empieza por mí, esa es la base. Entonces yo tengo que mantener mis medidas de distanciamiento, de lavarme las manos y también de limitar el contacto con la cara, que es parte de las reglas de oro que se nos dijo en una conferencia de prensa. Esa es la primera parte y sigue siendo la fundamental. En esa pirámide ya agregamos ahora un segundo eslabón, que es el eslabón de salir en su famosa burbuja, que es una palabra, yo he dicho varias veces, me gusta más la palabra núcleo. Mi núcleo familiar. Mi núcleo familiar, ¿verdad? O con el que conviva, que no necesariamente puede ser familia. Correcto. ¿Por qué? Porque la burbuja se ha visto en algunos países que cuando yo digo burbuja, entonces yo ahora decido que Patricia también forma parte de mi burbuja y entonces nos vamos siempre juntos a hacer paseos. Eso no es el concepto de burbuja. Es la persona con la que usted ha estado en su cuarentena. Si se pregunta cuál es su burbuja, es esa persona o personas, puede ser familia o cercanos, que han estado con usted más tiempo durante este periodo de aislamiento. ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, es que yo estuve con mi hermana una semana y luego se fue y ahora he estado más con mi vecino. Bueno, tiene que hacer un análisis cada persona, pero el punto es que ese es el segundo eslabón. Y el tercero, que es tal vez el reto que tenemos, es que una vez que se integren todas las cadenas de contacto y que nos expongamos al virus en lo suficiente como para generar esa inmunidad de población, correcto, que eso se estima, tengo que decirlo, más o menos alrededor del cuarto mes, o sea que estamos entrando ya en ese momento entre el tercero y el cuarto mes, donde el 80% de la población tiene que tener contacto con el virus. Que eso es lo que se estima. Que eso es lo que se estima y eso, lo repito, es inevitable. O sea, no quiero que se genere la idea que entonces con todo lo que hemos hecho no vamos a tener contacto. No, siempre va a haber contacto, pero la idea es que sea gradual, claro, que no sea descontrolado, porque podríamos saturar servicios de salud, hospitales. Que es lo que no se quiere desde el día uno. Que es lo que hemos explicado. Ahora, ¿qué pasa con estas personas? Las que entraron 14 días de aislamiento, ¿se les hace evidentemente llegando la prueba del COVID-19 o no? Eso es interesante. En este momento, dependiendo del paciente, siempre se mantiene el protocolo de, si yo tengo, por ejemplo, voy a señalar a alguno de estos señores, que viene con síntomas, es un paciente que se debe realizar una prueba para abordarlo como un paciente que llegó a un centro de salud, igual que lo que tenemos sospechoso, correcto. Ahora, sí, por definición, por ejemplo, este muchacho que viene acá entró sin síntomas, se aísla, ¿me explico? Okay. Ahora, puede ser que se le dé la instrucción, o que tenga la instrucción de que si en la próxima semana, 5 días, inicia con algún síntoma, tenga que consultar para realizar esa prueba. O sea, mantenemos ese concepto que creo que se nos ha olvidado un poco, de que el virus no es de solo hoy. O sea, si yo me hago una prueba hoy, puede ser que esté positivo en 5 días, porque hay un periodo de incubación. Recuerden que es un periodo donde el virus está creciendo, se está multiplicando, y yo podría estar negativo y luego estar positivo a la semana. Ahora, una cosa que realmente nos hace pensar, ¿verdad? Si vemos el panorama en Chile, por ejemplo, donde ya la flexibilidad, pues se abrieron las restricciones, la gente empezó a la normalidad y hubo mucho contacto, ha habido mucho contacto y eso de alguna manera alborotó los números. Claro. Entonces uno piensa, bueno, en esta flexibilidad gradual que estamos teniendo nosotros, ¿cómo evitar, digamos, que se disparen los números de esa manera? Esa es
la base fundamental de las medidas que se nos dio en una conferencia de prensa donde se hablaba por ir como por fases ampliando y que venía como en colores y luego en gris, bueno, esa imagen nace de ese concepto. Obviamente Chile y otros países tienen su cultura, su comunidad controlada, su manera con sus políticas, pero en Costa Rica tenemos la gran dificultad de que cuando damos la libertad, mucha gente va a ser loco. Eso lo sabemos, lo digo porque es una cuestión cultural. Al tico le dicen que tiene que ir a hacer una vuelta a alguna institución y busca cómo hacerlo de otra manera. Eso es una cuestión cultural y por eso se adapta a nuestro país. Entonces, ¿cuál es la forma de contenerlo? Programar la flexibilidad de las actividades. Lo digo para que todos entendamos en la casa por qué entonces se nos dice no puede ir a tal lugar, pero sí puede ir a tal otro. O la restricción se mantiene con tal horario. Ahora, esas restricciones van de la mano de dos conceptos que es importante también que los tengamos claros. Cuando el señor ministro dice vamos a estar vigilando que esto funcione, es precisamente, hemos mantenido un número cercano a los menos de 10 casos por día positivos. Y los recuperados cada vez son más. Eso es un índice que uno puede verlo. Cualquiera en su casa lo hace con matemática y se da cuenta que en las últimas 4 semanas, hemos tenido más recuperados que positivos. Sí. Al inicio estábamos con un montón de positivos y recuperados casi ninguno. Ese índice o esa comparación es lo que nos permite ir soltando poquito a poco, desde el punto de vista, digamos, técnico-científico. Pero, ¿qué pasa si yo venía con muchos recuperados y de pronto se invierte la balanza? O empieza, digamos, a volcarse al contrario, más positivos y menos recuperados. Y especialmente si de esos positivos vamos teniendo cada vez más en hospital. Esos son los dos factores. Yo siempre invito a todos, cuando están en su casa y empiezan a tener dudas de ¿será que estamos haciendo las cosas bien o no? Por favor, nada más, de todas las gráficas que ven en la conferencia, revisen la gráfica de hospitalizados. Sí. Y cuando ven esa gráfica se van a dar cuenta que está muy estable. Es más, inclusive cada vez menos se están dando de alta. Sí. Y además los pacientes que están en cuidado intensivo, que esa es todavía más fina, se ha mantenido ahí. Se ha contenido mucho, sí. Entonces, sí. Ese es el reflejo de lo que me preguntabas de cómo saber que lo voy haciendo bien en forma gradual. Cuando perdemos el control, por mucho y por excelencia lo que va a suceder es que entonces se suben los hospitalizados, sube el paciente de cuidado intensivo y aumentan los fallecidos. Porque recordemos que un paciente que ingresa a cuidado intensivo realmente es una bendición que pueda salir bien, pero la posibilidad de que fallezca, tengo que decirlo claro, es muy alta. ¿Por qué? Porque son pacientes que ya tienen más complicaciones. Hablamos de que también algunos son, en el caso de nuestro país, pacientes de riesgo, o sea que tienen otras enfermedades que podrían complicarlos. Entonces sépanlo que cuando se dice paciente de cuidado intensivo que ya pasó un hospital, a hospitalización normal o inclusive se dio de alta, es una bendición, eso es de celebrar. De hecho, los que han estado en cuidados intensivos, el promedio de días ha sido bastante alto, ¿verdad? Correcto, porque inclusive recordaremos, uno de los primeros pacientes estuvo casi 2 meses internado. ¿Por qué? Porque son muchas complicaciones, además de coronavirus, que se van agregando. Ahora, hablemos, doctor, de los transportistas, que esto ha sido todo un tema en los últimos días por la cantidad de contagiados en este tema, ¿verdad? Se van a tomar nuevas medidas al respecto, porque la medida que se estaba tomando era hacerle la prueba al transportista para ver si estaba bien seguía, si no, se tomaban otras medidas. Así es. A su criterio, ¿qué será lo que debemos hacer para evitar que ellos sean los que nos propaguen? Porque es una preocupación real y mucha gente también en sus casas que le han dado seguimiento a las noticias se están preguntando precisamente cómo hacerlo. Realmente el concepto se basa en lo mismo. Las autoridades nuestras han tomado medidas, en primer lugar, desde el cierre de fronteras. Recordemos que el cierre de fronteras, obviamente nosotros tenemos una frontera sur y norte. En la norte, las medidas inclusive de efectivos, de seguridad pública, o sea, los patrullajes son mucho mayores y eso es un primer factor, porque entonces controlamos ingreso tal vez no controlado o no visible, digamos, de algún tipo de paciente. En el caso de los transportistas, el protocolo se basa en lo mismo. Si yo tengo un paciente positivo, claramente es un paciente que aumenta el riesgo de que al ingresar al país pueda transmitirlo. Eso no cambia y no va a cambiar. Sabemos que en la zona norte hay una dificultad política, podemos mencionarla así, que es que el país del norte, o sea, Nicaragua, no ha tenido una medida como tal sanitaria. Eso no lo digo yo, no es un secreto. Y eso es un tema que obviamente a mucha gente le asusta. ¿Cuál sería el protocolo ideal y que se ha mantenido en esa forma? Es que el paciente que está negativo se le da un seguimiento. Eso es lo que yo quisiera explicar, porque mucha gente dice, ¿será que si está negativo, ya está negativo y ingresó? Vean que inclusive se ha hablado de una especie como de escolta especial. Obviamente habrá que revisar y eso le tocará a las autoridades en la parte, digamos, de transportes y demás, definir si es posible más bien hacer como un cambio, como un relevo de transportistas. Todas esas posibilidades están. Lo que yo sí quiero decir desde el punto de vista médico es que un paciente que ingresa, que está negativo, podría estar en el periodo de incubación que mencioné hace un rato. O sea, que puede ser un paciente que está negativo en el momento de la prueba y no significa que no pueda estar positivo en un periodo de una semana, como hemos explicado desde hace ya 2 meses o un poco más, que el paciente que se siente bien no necesariamente
con una prueba negativa puedo estar tranquilo porque podría estar en ese periodo de incubación. Ese va a ser el reto. Es más, te lo digo así, Patricia, para mí el reto en la zona norte, tremendo, más que el control como tal, porque los controles uno podría establecer estrategias alternas y demás, pero desde el punto de vista médico, clínico, es saber si el paciente es negativo, cómo lo voy a rastrear. Una opción, que es la de estar monitorizándolo, no permitirles tal vez mayor contacto, pero eso forma parte del pilar fundamental de la vigilancia. Recordemos que el Ministerio de Salud, cuando uno ve un paciente positivo, sigue manteniendo esas redes de vigilancia y eso es importante para todos en sus casas para que sepan que esto se está haciendo. Y especialmente en esta zona ha sido el motivo de preocupación adicional porque en este momento de la pandemia vemos otras cosas importantes. Al principio hablábamos solo de los casos positivos, luego los que ya iban falleciendo, luego ya nos tranquilizamos un poco con la curva, cómo se comportó. Ahora viene la fase de reactivación y en la reactivación salen inquietudes como esto. Esto es parte de, tenemos que reactivarnos, hay materiales, alimentos, productos que ingresan por la zona norte que no podemos dejar de recibir, por decirlo así, pero van de la mano de las mismas medidas sanitarias que hemos mantenido. Ahora, repito, estos protocolos en la emergencia ustedes han visto que se han ido evaluando continuamente. Correcto. Es posible que si, por ejemplo, vemos esta fila de transportistas, de camiones que están haciendo fila, se habla que hay más de 300 transportistas haciendo, esperando una prueba. Ese tipo de situaciones obligan a las autoridades nuestras a hacer otras cosas. Ahora, es una realidad que los ojos del mundo están sobre Nicaragua, ¿verdad? Por la falta de protocolos, por la falta de medidas que se están dando en este país del norte. Esto es una realidad, se está hablando en los medios de comunicación y evidentemente esto como consecuencia hace que muchos nicaragüenses quieran atravesar a nuestra frontera. Claro. Y esto también lo que nos preocupa, y lo hemos repetido muchas veces, ¿qué consecuencias podría traer aquí a nosotros en Costa Rica? Vamos a revisarlo. Nuestro país comparte con Nicaragua 309 kilómetros de frontera, abarcando 4 provincias que son Alajuela, Heredia, Guanacaste y Limón. Hoy en día es el punto que más se encuentra custodiado por la policía de nuestro país, debido a la situación que vive el vecino del norte con el COVID-19. Bueno, desde Dindirí, en Tierra Express, parece que una persona con COVID-19. Imágenes como esta se están volviendo cotidianas en nuestro país, lo que ha causado pánico y zozobra en los nicaragüenses. En plena oscuridad y a altas horas de la noche, como si se tratara de una misa negra, camionetas llegan a los cementerios con féretros para ser enterrados. En Nicaragua tenemos reportado 1.237 personas fallecidas. De todas ellas, una por el coronavirus. Sin duda alguna, el riesgo más latente que tiene nuestro país en este momento no está tal vez dentro de Costa Rica, sino en las fronteras. Aunque para el 15 de mayo Nicaragua solo registraba 25 casos confirmados y 8 muertes por COVID-19, lo cierto es que la gente está muriendo por neumonías atípicas. Una manera en la cual nosotros podemos disminuir, en la cual Nicaragua puede ver menos o reportar menos casos, es el hecho de no reportarlos como COVID, sino que eventualmente el médico que lo está tratando, a la hora de hacer su reporte, lo coloca o se pone como neumonía atípica. ¿Por qué? Porque el patrón a nivel de radiografía que genera el COVID es similar a la neumonía atípica. La neumonía es una enfermedad que engloba muchísimas causas. Una de las posibles causas de neumonía atípica en este caso es COVID-19, ¿okay? Que nos lleva eventualmente a esto. Básicamente lo que estamos haciendo es reportando la globalidad sin decir la etiología o la causa específica que es el COVID. Ante la situación vivida en ese país, miles de nicaragüenses buscan ingresar de manera ilegal a Costa Rica. Y los puntos donde más se han detenido personas son los siguientes: tablillas en los chiles de Alajuela, Peñas Blancas en Guanacaste, y también ingresan por Upala. En este momento llevamos más de 6.000 personas rechazadas en la frontera norte, específicamente en el sector de lo que es Tablillas y lo que es Peñas Blancas, que podemos decir de que comenzó la emergencia sanitaria. Migración, Policía Fiscal, entre todos los cuerpos policiales hemos desarrollado un dispositivo a manera de hacer un cerco sanitario en la frontera norte, sur y caribe del país. Pero, ¿por qué la importancia de hacer esta labor? También es importante recordar que por cada caso que nosotros encontramos reportado puede haber hasta 3 casos más que no están numéricamente registrados porque son pacientes asintomáticos. Entonces estaríamos hablando de un número bastante grande de personas.
No podemos decir que toda la gente que está teniendo un cuadro de desmayo en la frontera es a causa de COVID, no, pero si estamos encontrando que nos están dando positivo, por ejemplo con el caso de los transportistas también, que vienen pasando y que cada día estamos reportando 5 o 9 casos de transportistas que han atravesado Nicaragua, entonces eso sin duda alguna es una alerta de por cada persona contagiada estamos viendo al menos 3 pacientes más. Va a dar positivo tal vez desde el día 1, si es que tuviéramos la posibilidad de verlo. Lo que pasa es que puede generar síntomas entre el día 1 y el día 14, con un promedio aproximado de 6 días para generar síntomas. Entonces, ¿qué pasa? Es más, inclusive algunos generan solamente síntomas leves. Entonces, tenemos una gran cantidad de pacientes, que es más de un 80% de los pacientes que tienen o síntomas leves o no tienen síntomas. Estos pacientes duran 1 o 2 días en atravesar la frontera. Si nosotros no logramos tener un control preciso de las personas que pueden atravesar la frontera, si no logramos identificar o detener ese paso ilegal de muchísimas oportunidades, ahí podríamos estar delante de una de las situaciones más peligrosas que afrontar, porque no estaríamos identificando enfermedades y casos que podrían entrar al país y que sin duda alguna podrían generar focos o clústeres que no tendríamos la posibilidad de ver de manera temprana. El país hace esfuerzos importantes para contener la pandemia y eso se refuerza con el trabajo que hacen nuestros oficiales en las 2 fronteras de nuestro país. Al fin y al cabo, esto va más allá de un tema político. Somos hermanos, pero en este momento cada nación tiene la responsabilidad de contener a ese enemigo microscópico que ha puesto de cabeza al mundo. Totalmente de acuerdo, y ese cierre de la nota me encantó porque somos hermanos definitivamente, pero en este momento estamos tratando de contener que ese virus atraviese las fronteras como quiera. Así es un concepto muy bonito y lo dijo muy bien porque somos hermanos. El tema es que como hermanos, y lo digo como tiene que ser, si hay una emergencia, hay que cuidarnos. Hay que cuidar el concepto, digamos, nacional. Claramente, si una persona de estas, por ejemplo, hay imágenes de transportistas que ingresan y se sienten mal, no es que no se van a atender, porque recordemos que Costa Rica se ha caracterizado por ser un país que tiene una atención universal. Vea qué interesante esto. O sea, tenemos la capacidad inclusive de darle atención a un paciente solo por el hecho de que es una persona. Eso es importantísimo. O sea, por humanidad. Eso, por humanidad. Ahora, dentro de ese concepto, y eso lo digo para que todos en sus casas también recordemos eso, atendemos a los pacientes, pero tampoco tenemos que perder el control. Tal vez el tema importante es, yo puedo atender a un paciente, pero tengo que saber de dónde viene, cuál es su núcleo, sus contactos. Eso es imposible hacerlo con un paciente que ingresa porque no sé dónde estuvo, con quién estuvo antes. Ese es tal vez el tema, pero no es el hecho de que no se va a atender a una persona, sino que tenemos que saber a quién estamos valorando. Ahora, ojo las cifras, doctor, porque estamos hablando de 6,000 personas que se devolvieron de la frontera ilegales, 6,000 en este corto tiempo. Claro. Y si hablamos, por ejemplo, de los transportistas que dieron positivo en estas semanas 9, otro día 30, muchos fueron devueltos, pero otros se quedaron. La comunidad se preocupa también de que esta gente se quede ahí y que esto de alguna manera propague en su zona. Ese es el gran reto, Patricia. En realidad, si uno piensa, podemos verlo en 2 escenarios. Del lado de Costa Rica, el paciente que ingresa, decía ahora, que entonces vigilarlo, si estaba negativo, que no sea positivo más tarde. Y del lado de Nicaragua, si yo tengo un paciente que devolvimos, inclusive porque estaba positivo, no se le permitió el ingreso, ¿cómo sabemos que de ese lado hay un rastreo que no se está dando? Porque nosotros tenemos aquí una política donde el ministerio va a buscar contactos, del otro lado no sabemos, y eso es literalmente un problema que es de este país, pero al estar cerca nuestro sí nos involucra. ¿Por qué? Porque son pacientes que igual van a poder transmitir entre ellos y luego podría ingresar otro, y son números que obviamente al crecer a mucha gente también nos asusta. Yo quisiera tal vez dejar claro que vean que el esfuerzo de efectivos, lo dije ahora, de efectivos de fuerza pública, de inclusive coordinaciones hasta con otras entidades de seguridad de nuestro país para mantener un monitoreo es muy alto, o sea que se ha reforzado evitándolo. Pero obviamente es una preocupación latente y eso nos va a obligar, créame que va a ser así, nos va a obligar a repasar las medidas. Ahora, y otro punto que también nos preocupa, y quiero su opinión, doctor, porque donde vemos las cifras de Nicaragua hablamos de 25 confirmados, 25, 8 personas fallecidas, y también esas cifras uno dice, bueno, o sea, ¿hasta qué punto? El secreto, si uno quiere decir así, la clave de todo esto, Patricia, es la capacidad de detección. Si yo tengo un país como Costa Rica que tiene la capacidad de hacer las pruebas y nos da una realidad de que tenemos tantas pruebas por día hechas, tantos pacientes positivos, podemos confiar en la información. Si yo tengo un país que no realiza pruebas, porque eso no estoy escondiéndolo, es una realidad, el país que tal vez menos pruebas realiza en la región,
¿Cómo vamos a saber que cualquier neumonía, cualquier gripe, cualquier paciente sospechoso, y especialmente si están falleciendo pacientes, no se les realiza la prueba? Los números obviamente están en ese rango de inseguridad, de que no son reales, y eso es una preocupación no solo de ellos, sino también nacional. Nuestras autoridades enviaron una nota, una inquietud a entidades, digamos, autoridades mundiales. Fue tremenda. Precisamente por eso. Yo quisiera que todos en sus casas sepan que nuestro país está preocupado por la situación. O sea, no es que estamos obviándolo ni nos estamos olvidando de esa zona. No, al contrario, más bien un esfuerzo adicional, y eso hay que destacarlo y rescatar el hecho de que nuestras autoridades, desde el puro inicio de esta pandemia, han tomado medidas en esa zona. Ahora, es una realidad. Nicaragua ha manejado el tema de la pandemia de una forma un poco diferente, curiosamente más bien como ocultando información o tal vez no dando la información completa. Son las políticas de ese país, así como podemos ver al vecino del sur, que al contrario, Panamá más bien está haciendo colaboración con nuestras autoridades, colaboran desde el punto de vista inclusive médico. Ellos tienen muchos casos, porque por el tema, digamos, inclusive se desbordaron, aparentemente inclusive manejo de casos en ciertas zonas que se les han complicado. Todo eso ha sido coordinación. Estamos hablando de que somos hermanos, tanto al sur, al norte, y también puedo incluir otros países, porque sepan lo que muchos pacientes que, como vimos ahora, repatriados, que vienen a Costa Rica, también hemos tenido pacientes que están acá y se han ido a otros países. Entonces son colaboraciones. El tema es que en este momento de la pandemia se ha generado como un gran concepto de país mundial. Eso es interesantísimo. Las políticas internacionales están buscando un consenso. Y los países que están mejor, y quiero decirlo como es, Costa Rica va mejor, tienen primero que enseñarle a sus vecinos. Estamos ahora en la tarea como cuando tenemos el compañerito de la clase que hace todo bien y se saca buenas notas. Bueno, ese tiene que enseñarle a los otros. ¿Cómo hace para tener esos resultados? Tiene que ayudarles a hacer la tarea. Pero también, y eso es un ejemplo muy bonito, ese compañerito que sale bien también tiene que seguir estudiando. Porque si no, por ayudar a los amigos, podría también sentirse, digamos, mal o salir mal en el examen. Entonces, parte del hecho de ser un buen estudiante, que eso quiero decirlo ahorita como un ejemplo de que este país lo ha hecho bien, es seguir estudiando, seguir constante, seguir con las medidas que hemos generado y ayudar dando políticas, dando justificaciones de por qué lo hicimos así, por qué nos funcionó, pero eso tiene que adaptarse con la realidad de cada país. Y en el caso de Nicaragua, ese fenómeno de no tener información les complica muchísimo que ellos puedan adoptar cosas que hemos hecho acá. Inclusive, para el momento de la pandemia que estamos ahorita, recuerden que nosotros hemos ido conteniendo por fases. Correcto. Entonces eso nos ha permitido evitar la transmisión que llamamos comunitaria. En Nicaragua ni siquiera sabemos en qué fase están. Asumimos, porque es una cuestión que tenemos que asumir, que están en esa fase, que es comunitaria, por el riesgo que nos daría que sea así. Y de esa forma es que se construye entonces la idea de cierre fronteras, refuerce las vigilancias. ¿Por qué? Porque asumimos que en ese país existe la transmisión comunitaria, que no se ha documentado, pero está. En nuestro país estamos en una fase un poquito más controlable todavía, y eso es importante porque eso es lo que queremos defender. Como dije ahora, como el estudiante que sigue sacando buenas notas, sigue estudiando, seguimos apagando las medidas a nivel local para que cuando ya evolucione la pandemia y lleguemos a ese 80-90% de ticos en contacto con el virus, tengamos esa defensa, esa inmunidad que llamamos de rebaño, y seguimos nuestra vida normal, usual, como siempre lo hemos tenido. Doctor Estrada, muchísimas gracias y esperemos estar hablando en unas semanas y que las cosas se hayan contenido de la mejor manera para nuestro país. Ojalá así sea. Que pase un feliz día y feliz semana. Igualmente, Patricia, arrancamos con todo. Muchas gracias.